Hey chicos, agárrense fuerte porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que Hollywood nunca se atrevió a contar completa. Imagínense esto, un emperador joven, con el mundo a sus pies, pero con una mente tan retorcida que incendió su propia ciudad, mató a su madre por celos enfermizos y convirtió el Coliseo en un escenario de pesadillas. Sí, estamos hablando de Nerón, el tipo que llevó la palabra caos a otro nivel. ¿Crees que sabes todo sobre él? Olvídate de las películas, de las series épicas y de esos libros de historia aburridos. Aquí, en los secretos del pasado oscuro, te vamos a destapar la verdad sin filtros, llena de traiciones, sangre y locuras que te van a dejar con la boca abierta. Así que baja las luces, ponte cómodo. Y si estás viendo esto desde el sofá o escondido en el trabajo, déjame un comentario con un «Listo para el caos». Y suscríbete al canal para no perderte ni un solo capítulo de este viaje al corazón podrido del Imperio Romano. ¿Preparados para descubrir cómo Nerón convirtió Roma en su propio infierno personal? Vamos con esto. Capítulo 1. El niño que nació para el caos. Bienvenidos al primer capítulo de esta locura que es la vida de Nerón. ¿Listos para un viaje que huele a traición, ambición desmedida y un poco de ese aire rancio del Imperio Romano? Imagínate esto. Estás en Roma. Año 37 después de Cristo, y el sol pega tan fuerte que el sudor te corre por la espalda como si estuvieras en una sauna sin fin. Las calles apestan a una mezcla de estiércol de caballo, pan recién horneado, y el humo acre de las fogatas que nunca se apagan. En medio de este caos, nace un niño que no solo va a heredar el trono más poderoso del mundo, sino que lo va a convertir en su propio circo de horrores. ¿Crees que los villanos nacen o se hacen? Bueno, con Nerón, prepárate, porque aquí viene la primera bomba. Este tipo no solo nació en el caos, sino que fue moldeado por una familia tan disfuncional que hace que tu drama familiar parezca un picnic en el parque. Así que, mi querido espectador digital, agárrate, porque vamos a desenterrar los orígenes turbios de Nerón, el emperador que incendió Roma y mató a su propia madre por celos. ¿Desde dónde me estás viendo? Déjame un comentario. Suscríbete a Los Secretos del Pasado Oscuro y empecemos este viaje lleno de fuego, sudor y traiciones. Primera mentira que te han vendido. Nerón era solo un niño noble más, destinado a ser un gran líder. Falso. Este tipo vino al mundo con una madre que era básicamente la reina de las manipulaciones. Un padre que no pintaba nada y un destino que parecía escrito por un guionista de tragedias griegas. Vamos a meternos en el ambiente, ¿vale? Imagínate una Roma donde el poder no se gana con elecciones, sino con puñaladas por la espalda, venenos en el vino y susurros en los pasillos de mármol. Aquí es donde nace Lucio Domicio Enobarbo, el futuro Nerón, el 12 de diciembre del año 37. Su cuna no era cualquier cuna, chicos. Estamos hablando de la dinastía Julio-Claudia, una familia que mezclaba sangre imperial con una dosis letal de ambición y paranoia. Pero, ¿sabes qué? No era todo lujo y gloria. El aire en esa casa apestaba a intriga, y el pequeño Nerón creció respirando ese veneno desde el primer día. Hablemos de su madre, Agripina la Menor, porque aquí está lo verdaderamente escalofriante. Esta mujer no era solo una madre controladora, era una estratega que hacía que Maquiavelo pareciera un principiante. Agripina era la hermana del emperador Calígula. Sí, ese Calígula, el que se creía un dios y nombró senador a su caballo. Ella creció en un mundo donde el poder era todo. Y si tenías que pisar a tu propia familia para conseguirlo, pues, adelante. Cuando Nerón nació, Agripina ya estaba planeando cómo convertir a su pequeño en el próximo emperador, aunque eso significara eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿Te imaginas tener una madre que, en lugar de leerte cuentos, te susurra planes para conquistar el mundo mientras te arropa? Esa era Agripina. Y no era de las que te abrazan y te dicen, todo va a estar bien. Más bien era del tipo, todo va a estar bien, si sigues mi plan al pie de la letra. Ahora, dejemos una cosa clara. El padre de Nerón, Gneo Domicio Enobarbo, no era exactamente un modelo a seguir. Este tipo era un noble romano con más deudas que virtudes, conocido por su mal carácter y por ser, digamos, un desastre andante. Una anécdota jugosa. Una vez, mientras conducía su carro por las calles de Roma, atropelló a un niño y ni siquiera se detuvo. Sí, así de encantador era. Pero aquí está la bomba. Cuando Nerón nació, se dice que Gneo miró al bebé
y soltó algo como cualquier hijo de Agripina y mío solo puede traer desgracia al mundo. Vaya manera de darle la bienvenida a tu primogénito. Y chicos, spoiler alert, no estaba tan equivocado. Entonces, ¿cómo era la infancia de Nerón, en este nido de víboras? No te imagines a un niño jugando con soldaditos de madera. Nerón creció en una villa donde cada conversación era un campo minado. Agripina no solo lo crió, sino que lo entrenó. Le metió en la cabeza que él era especial, que estaba destinado a la grandeza, pero también que no podía confiar en nadie, ni siquiera en ella. Imagínate crecer con esa presión, sabiendo que tu madre está dispuesta a envenenar a medio senado para ponerte una corona. ¿Tú podrías manejar eso? Porque Nerón, a su manera, lo absorbió todo. Pero aquí está donde la cosa se pone interesante. A los 3 años, su vida da un giro digno de una telenovela. Resulta que Calígula, el tío loco de Nerón, no estaba muy contento con la ambición de su hermana Agripina. Así que, en el año 39, la acusó de conspirar contra él y la mandó al exilio a una isla perdida en el Mediterráneo. ¿Y qué pasó con el pequeño Nerón? Lo arrancaron de los brazos de su madre y lo enviaron a vivir con su tía Domicia Lépida, una mujer que, digamos, no ganaría el premio a la tía del año. Esta señora lo crió a regañadientes, y Nerón pasó sus primeros años en una casa donde era más un estorbo que un tesoro. ¿Te imaginas ser un niño de 3 años, alejado de tu madre, en un lugar donde nadie te quiere realmente? Eso te marca, chicos, y a Nerón lo marcó para siempre. Pero espera, que la historia se pone aún más loca. Cuando Calígula fue asesinado en el año 41, el nuevo emperador Claudio llamó a Agripina de vuelta. Y aquí viene otra bomba. Agripina no regresó como una madre dulce que solo quería abrazar a su hijo. No, ella volvió con un plan aún más grande. Claudio era su tío, y ella decidió que lo iba a seducir para meterse en el círculo íntimo del poder. Sí, leíste bien. Agripina se casó con su propio tío. ¿Incesto? ¿Estrategia? ¿Un poco de las dos? Juzga tú mismo. Pero esta movida puso a Nerón de nuevo en el centro del juego. De repente, el niño olvidado pasó a ser el hijastro del emperador. Y Agripina no perdió el tiempo. Empezó a moldear a Nerón como el próximo gran líder, contratando a los mejores tutores, como el filósofo Séneca, mientras ella movía los hilos en la sombra. Hablemos de Séneca por un segundo, porque este tipo es clave. Imagínate a un filósofo estoico, todo serio, intentando enseñarle ética a un adolescente que creció en un ambiente donde la ética era solo una palabra bonita. Séneca le enseñó a Nerón oratoria, filosofía y cómo presentarse como un líder. Pero ¿sabes qué? Nerón no quería ser un filósofo, él quería ser una estrella. Desde pequeño se obsesionó con la música, la poesía y el teatro. Mientras Agripina soñaba con un emperador conquistador, Nerón soñaba con tocar la lira frente a miles de personas. ¿Te imaginas la cara de Agripina cuando su hijo le dijo que quería ser artista en lugar de un César? Pero ella no se rindió. Si Nerón quería cantar, que cantara, siempre y cuando terminara sentado en el trono. Y aquí está donde conectamos con el presente. Chicos, ¿alguna vez has sentido que alguien está tratando de moldearte en algo que no eres? Tal vez tus padres querían que fueras abogado, pero tú solo querías pintar. O tal vez tu jefe te empuja a hacer algo que no va contigo. Nerón vivió eso, pero a una escala épica. Su madre no solo quería que fuera emperador, quería que fuera su emperador, su marioneta. Y ese choque entre lo que él quería hacer y lo que ella quería que fuera plantó las semillas de un desastre que iba a hacer temblar a Roma. Porque ¿sabes qué pasa cuando reprimes a alguien hasta que explota? Se convierte en un volcán, y Nerón estaba a punto de erupcionar. Entonces, ¿qué nos enseña este primer capítulo? Que Nerón no nació siendo el monstruo que todos conocemos. Fue creado por una madre que veía el poder como un juego de ajedrez, por un padre que lo maldijo desde la cuna y por una familia donde el amor siempre venía con un cuchillo escondido. ¿Crees que tú habrías salido ileso de un ambiente así? Dime en los comentarios, chicos, porque este es solo el comienzo. El próximo capítulo se pone aún más oscuro. Vamos a ver cómo Agripina convirtió su amor tóxico en un arma para llevar a Nerón al trono, a un costo que nadie vio venir. Capítulo 2. La madre tóxica que lo envenenó todo. Hey chicos, bienvenidos de vuelta a esta pesadilla romana que es la vida de Nerón. Si pensabas que el primer capítulo era intenso,
Agárrate fuerte porque ahora vamos a sumergirnos en el pozo negro de la relación más tóxica de la historia antigua, la de Nerón y su madre Agripina. Imagínate esto, estás en el Palacio Imperial, el aire cargado con el olor dulzón de incienso quemado para cubrir el hedor de las intrigas, y cada susurro podría ser tu sentencia de muerte. ¿Crees que tu mamá es controladora porque te llama 10 veces al día? Olvídate de eso. Agripina elevó el control a un nivel que hace que las mamás helicóptero parezcan principiantes. Aquí viene la primera bomba de este capítulo. Esta mujer no solo manipuló a su hijo como un títere, sino que sugirió cosas que te pondrán la piel de gallina, como rumores de incesto que flotaban en el aire como humo venenoso. ¿Estás listo para descubrir cómo Agripina envenenó no solo cuerpos, sino el alma misma de Nerón? Dime en los comentarios si alguna vez has tenido una relación familiar así de loca, y vamos a desenterrar estos secretos palaciegos que Hollywood nunca se atrevió a mostrar. Primera mentira que te han contado. Agripina era solo una madre ambiciosa que quería lo mejor para su hijo. Falso. Esta dama era una maestra del engaño. Una viuda negra en toga romana que eliminaba rivales con una sonrisa en los labios y un frasco de veneno en la mano. Vamos a ponernos en situación, ¿vale? Estamos en el año 49. Claudio es emperador, y Agripina ha logrado casarse con él, su propio tío, en un movimiento que grita estrategia por encima de todo. ¿Te imaginas casarte con un familiar solo para acercarte al poder? Porque Agripina lo hizo sin pestañear. Y no paró ahí, su objetivo era claro, poner a Nerón en el trono, cueste lo que cueste. Pero para eso tenía que eliminar obstáculos y chicos, ella no dudaba en usar métodos que te harían vomitar. Hablemos de cómo Agripina convirtió a Nerón en su arma viviente. Desde que regresó del exilio, lo trató como una extensión de sí misma. No era mi hijo, era mi proyecto. Le consiguió los mejores tutores, sí, pero también le metió en la cabeza que el poder era lo único que importaba. Imagínate ser Nerón, un adolescente con sueños de ser poeta y músico, pero tu madre te dice, olvídate de la lira, enfócate en cómo matar a tu competencia. Tú podrías resistirte a esa presión constante, porque Nerón, al principio, la adoraba. La veía como una diosa, la mujer que lo salvó del olvido. Pero aquí está lo escalofriante. Esa adoración se torció en algo oscuro, con rumores que corrían por Roma de que su relación era, digamos, demasiado cercana. Sí, leíste bien, incesto sugerido. Historiadores como Tácito y Suetonio escribieron sobre cómo Agripina besaba a Nerón de formas que no eran exactamente maternales, y hasta se subía a su litera en público con ropa provocativa. ¿Era verdad o solo chismes para manchar su reputación? Juzga tú, pero en un imperio donde Calígula dormía con sus hermanas, nada era imposible. Ahora, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente loca. Para allanar el camino de Nerón, Agripina empezó a eliminar rivales como si fuera un juego. Primero, el hijo de Claudio, británico, el heredero legítimo. Este pobre chico era solo un niño, pero representaba una amenaza. Agripina convenció a Claudio de adoptar a Nerón como hijo, poniéndolo por delante en la línea de sucesión. ¿Cómo lo hizo? Con encanto, mentiras y probablemente un poco de coqueteo, que te revuelve el estómago. Pero no se detuvo ahí. Cuando Claudio empezó a dudar, cuestionando si Británico no debería ser el emperador después de todo, Agripina pasó a la acción. Y chicos, aquí viene la bomba que va a explotar tu cerebro. Se dice que envenenó a Claudio con hongos tóxicos en su cena favorita. Imagínate la escena, el emperador comiendo, riendo y de repente agonizando en el piso mientras Agripina finge preocupación. ¿Funcionó? Claro que sí. Claudio muere en el año 54. Y Nerón, con solo 16 años, se convierte en emperador. ¿Te imaginas ascender al poder sobre el cadáver de tu padrastro? Nerón lo hizo, gracias a mamá. Pero espera, ¿qué hay más? Agripina no solo mató por Nerón, lo controlaba todo. En los primeros años de su reinado, ella era la verdadera poder detrás del trono. Firmaba documentos en su nombre, aparecía en monedas junto a él, algo inédito para una mujer en Roma, y hasta se sentaba en el Senado como si fuera la emperatriz regente. Imagínate el olor en esos salones, una mezcla de perfume caro, sudor nervioso de senadores aterrorizados y el sutil aroma de miedo. Nerón, al principio, lo permitía porque era su madre. Pero aquí está lo interesante. Mientras Agripina lo manipulaba,
También le enseñaba lecciones retorcidas. El poder no se comparte, le decía, pero ella lo compartía solo para controlarlo. ¿Ves la ironía? Era como si le diera un juguete solo para quitárselo cuando quisiera. Y no olvidemos los planes siniestros para consolidar su control. Agripina arregló el matrimonio de Nerón con Octavia, la hija de Claudio, para legitimar su posición. Pero este no era un cuento de hadas, era una unión fría, calculada. Nerón no amaba a Octavia. Él estaba obsesionado con su arte y secretamente empezaba a resentir el yugo de su madre. ¿Sabías que Agripina hasta espiaba sus conversaciones? Sí, tenía informantes en todos lados, convirtiendo el palacio en una cárcel dorada. Imagínate vivir así, cada palabra, cada mirada, vigilada por la persona que te dio la vida. ¿Tú aguantarías? Porque Nerón empezó a agrietarse bajo esa presión. Aquí está otra bomba. Los rumores de incesto no eran solo chismes ociosos. Algunos historiadores sugieren que Agripina, al ver que Nerón se alejaba, usó su cuerpo para mantenerlo atado. Se dice que lo sedujo para que no buscara independencia. ¿Verdad o calumnia? Bueno, en Roma, donde el poder corrompía absolutamente, lo escalofriante es que podría ser ambas, y esto envenenó todo. La mente de Nerón se torció, mezclando amor maternal con algo prohibido, plantando semillas de paranoia y celos que explotarían más tarde. Conectemos esto con el presente, chicos. ¿Alguna vez has estado en una relación tóxica donde alguien te controla bajo el disfraz de «lo hago por tu bien»? Agripina era la maestra de eso. En el mundo moderno, vemos madres o parejas que manipulan así, convirtiendo el amor en una cadena. Nerón fue víctima al principio, pero esa toxicidad lo transformó en el monstruo que conocemos. ¿Crees que se podría haber salvado si hubiera roto con ella antes? Dime en los comentarios, porque esto nos enseña que el veneno familiar puede destruir imperios o vidas cotidianas. Pero aquí es donde la historia se pone absolutamente loca. A medida que Nerón crecía en poder, los celos de Agripina se volvieron enfermizos. Veía a su hijo escapando de su control y eso la volvía loca. En el próximo capítulo, vamos a ver cómo Nerón ascendió al trono en un baño de sangre, eliminando a su medio hermano y empezando a mostrar sus verdaderos colores. ¿Estás enganchado? No te vayas, porque el caos apenas comienza. Capítulo 3. Ascenso sangriento al poder supremo. Hey chicos, aquí estamos de nuevo, metidos hasta el cuello en el drama romano más salvaje que jamás hayas oído. Imagínate esto, es el año 54, y Roma huele a una mezcla asfixiante de vino derramado, sangre seca y el nerviosismo de un imperio que sabe que algo grande está a punto de pasar. Las calles están llenas de murmullos, las antorchas parpadean en la noche, y en el corazón del palacio imperial, un adolescente de 16 años está a punto de ponerse la corona más pesada del mundo. ¿Crees que ser emperador es todo lujo y fiestas? Olvídate de eso, porque aquí viene la primera bomba de este capítulo. Nerón no llegó al trono por ser un genio político o un héroe. Llegó nadando en un charco de sangre, con su madre Agripina sosteniendo el cuchillo. Listos para descubrir cómo este chico se convirtió en el amo de Roma a costa de traiciones, venenos y un banquete que nunca olvidarás. Dime en los comentarios si te imaginas manejando un imperio a esa edad. Y prepárate, porque este capítulo de los secretos del pasado oscuro va a ponerte la piel de gallina. Primera mentira que te han vendido. Nerón fue elegido emperador porque era el mejor candidato. Falso. Este tipo llegó al poder porque su madre jugó al ajedrez humano con el destino, eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Vamos a ponerte en el escenario, ¿vale? Estás en Roma. El año 54. Claudio, el emperador, acaba de morir. Y aunque todos dicen que fue una indisposición por unos hongos, tú y yo sabemos que Agripina tenía una receta especial para ese plato. El palacio es un hervidero de intrigas. Los senadores susurran, los soldados afilan sus espadas, y la guardia pretoriana, esos tipos que parecen sacados de una película de acción, están listos para coronar al próximo jefe. Pero aquí está lo escalofriante. El heredero legítimo no es Nerón, es británico, el hijo biológico de Claudio, un chico de 13 años que debería estar jugando, no peleando por su vida. ¿Te imaginas ser ese niño, sabiendo que tu madrastra y tu medio hermano están tramando algo oscuro? Hablemos de británico por un segundo, porque este pobre chico es el primer gran obstáculo en el camino de Nerón. Británico era joven, pero no estúpido. Tenía el respaldo de los tradicionalistas,
esos romanos estirados que querían un heredero de sangre pura. Pero Agripina no iba a dejar que un mocoso le arruinara sus planes. Desde el momento en que Claudio murió, ella movió los hilos como una marionetista maestra. ¿Cómo lo hizo? Primero, escondió la muerte de Claudio durante horas, asegurándose de que Nerón estuviera listo para ser presentado como el nuevo emperador. Imagínate la escena: el cuerpo de Claudio aún tibio, los sirvientes corriendo como locos, y Agripina dando órdenes como si fuera la directora de una película de terror. Mientras tanto, Británico estaba encerrado, vigilado, como un pajarito en una jaula dorada. Tú podrías mantener la calma sabiendo que tu madre está manipulando un golpe de estado. Y aquí viene la bomba que va a explotar tu cerebro. Cuando la Guardia Pretoriana proclamó a Nerón como emperador, no fue porque lo amaran, fue porque Agripina les pagó. Sí, leíste bien. Esta mujer sobornó a los soldados más poderosos de Roma con dinero y promesas, asegurándose de que gritaran el nombre de Nerón en las calles. Imagínate el ruido: botas marchando, espadas chocando contra escudos, y el nombre de un adolescente resonando como si fuera un dios. Nerón, con 16 años, salió al balcón del palacio, con su toga reluciente y una sonrisa nerviosa, mientras la multitud lo aclamaba. Pero detrás de él, Agripina lo observaba todo, con esa mirada que dice: «Esto es mío». ¿Te da escalofríos? Porque a mí sí. Pero espera, que la cosa se pone más oscura. Británico seguía siendo una amenaza, y Agripina no era de las que dejaba cabos sueltos. En el año 55, apenas un año después de que Nerón subiera al trono, se organizó un banquete que iba a cambiarlo todo. Imagínate la escena: mesas llenas de uvas, cerdo asado y copas de vino que brillan bajo las lámparas de aceite. La élite romana está ahí, riendo, comiendo, pero el aire está cargado de tensión. Británico, sentado junto a Nerón, toma un sorbo de su bebida. De repente se agarra la garganta, sus ojos se abren de par en par, y cae al suelo convulsionando. ¿Accidente? ¿Enfermedad? No, chicos, aquí está lo verdaderamente escalofriante. Se dice que Nerón, o más probablemente Agripina, puso veneno en esa copa. Los historiadores no están seguros de quién dio la orden, pero el resultado fue el mismo. Británico, el último heredero legítimo, estaba muerto. ¿Te imaginas estar en esa cena, viendo a un niño morir mientras todos fingen que no pasa nada? Y no creas que ahí terminó el derramamiento de sangre. Agripina y Nerón sabían que el poder se mantiene con miedo. Otros rivales, como senadores que apoyaban a Británico o nobles que olían algo raro, empezaron a desaparecer. Algunos se suicidaron. Sí, claro, con una espada amablemente proporcionada por la Guardia Pretoriana. Otros murieron en accidentes sospechosos. El palacio se convirtió en un tablero de juego donde cada movimiento era mortal. Imagínate caminar por esos pasillos de mármol, donde cada sombra podría ser un asesino y cada copa de vino un boleto al inframundo. ¿Tú podrías dormir tranquilo en un lugar así? Porque Nerón, a sus 16 años, estaba empezando a acostumbrarse. Pero aquí está donde la historia se pone absolutamente loca. Aunque Nerón era emperador, no era libre. Agripina seguía controlando todo, desde las leyes hasta las fiestas. Nerón quería ser un artista, tocar la lira, actuar en teatros, pero ella lo empujaba a ser un gobernante de hierro. Y mientras tanto el pueblo de Roma empezaba a murmurar. ¿Sabías que algunos decían que Nerón era solo un títere? En las calles, el olor a pan y estiércol se mezclaba con rumores. Agripina es la verdadera emperatriz, Nerón es solo su juguete. Y chicos, esos rumores no estaban tan equivocados. Pero Nerón no era un títere cualquiera. En su interior, algo oscuro estaba creciendo, alimentado por la sangre que había derramado para llegar ahí. Conectemos esto con el presente, porque esta historia no es solo sobre Roma. ¿Alguna vez has sentido que alguien te empujó a hacer algo que no querías, solo para cumplir sus sueños? Tal vez un jefe, un padre, o incluso tú mismo, persiguiendo algo que no te llena. Nerón estaba atrapado en el plan de Agripina, pero esa presión lo estaba transformando en algo peligroso. Hoy, en un mundo de redes sociales y ambiciones desmedidas, ¿no ves a veces a personas escalando a la cima a cualquier costo, dejando un rastro de daño? La lección aquí es que el poder comprado con sangre nunca es estable, y Nerón estaba a punto de aprenderlo de la peor manera. Entonces, ¿qué nos deja este capítulo?
que el ascenso de Nerón fue un espectáculo de traiciones orquestado por una madre que no conocía límites. Pero el trono no era suficiente. Los fantasmas de Británico, Claudio y otros empezaban a pesar en la mente de Nerón. ¿Crees que él quería todo esto? ¿O solo fue atrapado en el juego de su madre? Dime en los comentarios, chicos, porque el próximo capítulo va a subir la apuesta. Vamos a ver cómo los primeros años de Nerón como emperador escondían un monstruo que aún no salía a la luz. ¿Listos para más caos? Capítulo 4. Los primeros años de reinado. ¿Un tirano disfrazado de artista? Hey chicos, bienvenidos de nuevo a este viaje épico por el corazón podrido del Imperio Romano. Imagínate esto. Es el año 55, y Roma está vibrando con un nuevo emperador. Un adolescente de 17 años que parece más interesado en tocar la lira que en gobernar. Las calles apestan a una mezcla de especias del mercado, sudor de gladiadores y el humo de los altares donde los romanos ruegan que este nuevo líder no sea otro loco como Calígula. ¿Crees que los primeros años de Nerón fueron una era dorada de paz y prosperidad, como algunos libros de historia quieren hacerte creer? Olvídate de eso. Aquí viene la primera bomba de este capítulo. Los primeros años de Nerón no fueron los de un gobernante sabio, sino los de un tipo que fingía ser un héroe mientras se ahogaba en fiestas salvajes, caprichos artísticos y una violencia que empezaba a asomar como un lobo hambriento. ¿Listos para descubrir cómo Nerón engañó a Roma con su máscara de emperador bueno? Dime en los comentarios si alguna vez has fingido ser algo que no eres para salirte con la tuya. Y prepárate, porque este capítulo de los secretos del pasado oscuro va a sacarte de tu zona de confort. Primera mentira que te han vendido. Los primeros 5 años de Nerón, el famoso Quinquennium Neronis, fueron una edad de oro para Roma. Falso. Sí, los historiadores antiguos como Tácito y Suetonio dicen que al principio todo parecía ir bien. Pero chicos, eso era puro teatro, y Nerón era el mejor actor. Vamos a meternos en el ambiente, ¿vale? Estás en Roma. El sol quema como si quisiera derretir las estatuas de mármol, y el palacio imperial es un hervidero de banquetes, donde el vino fluye como ríos, y las risas se esconden puñales. Nerón, con su carita de ángel, y sus rizos perfectamente peinados, sale al balcón y promete a la plebe pan, juegos y justicia. ¿Te lo imaginas? Un adolescente diciendo, voy a hacer Roma grande otra vez. Pero detrás de esa fachada, el caos ya estaba fermentando como un vino rancio. Hablemos de cómo Nerón empezó su reinado. Al principio, tenía 2 consejeros estrella. Séneca, el filósofo estoico que intentaba mantenerlo en el camino recto, y Burro, el jefe de la guardia pretoriana, un tipo duro que sabía cómo mantener a raya a los enemigos. Estos 2 eran como los adultos responsables en una fiesta de adolescentes, tratando de evitar que Nerón convirtiera el palacio en un circo. Y al principio, funcionó. Nerón aprobó leyes para bajar impuestos, dio discursos que parecían escritos por un genio, y hasta liberó a algunos esclavos para ganarse al pueblo. ¿El resultado? La plebe lo amaba. Imagínate las calles de Roma, el olor a pan fresco repartido gratis, los vítores de la multitud, el sonido de las monedas cayendo en los mercados. Pero aquí está lo escalofriante. Todo eso era una cortina de humo. Nerón no estaba gobernando, estaba actuando. Y aquí viene la bomba que va a explotar tu cerebro. Mientras Nerón jugaba al emperador perfecto, su verdadera pasión estaba en otra parte. Este tipo no soñaba con conquistar tierras o reformar leyes. Soñaba con ser una estrella. Sí, leíste bien. Nerón quería ser poeta, cantante y actor, como si el trono de Roma fuera solo un escenario para su show personal. ¿Te imaginas a un presidente o primer ministro de hoy subiendo al escenario de un reality show en lugar de gobernar? Porque eso era Nerón. Organizaba recitales privados en el palacio, tocando la lira y declamando poemas que, según los historiadores, no eran precisamente obras maestras. Sus amigos aplaudían, claro, porque nadie quería terminar en una mazmorra por criticar su arte. Pero en las calles, la gente empezaba a murmurar, ¿este es nuestro emperador? Un wannabe de Broadway en toga. Ahora no todo era música y poesía. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente loca. Nerón tenía un lado oscuro que empezaba a salir a la luz. Aunque al principio delegaba las decisiones duras a Séneca y Burro, no podía resistirse a la tentación del poder absoluto. ¿Sabías que empezó a ejecutar a cualquiera que lo mirara mal? No, no estoy exagerando.
Si un senador hacía un comentario sarcástico, o un noble no aplaudía con suficiente entusiasmo en sus recitales, podía terminar con una orden de suicidio, que en Roma significaba «te mato, pero hazlo tú mismo, para no ensuciarme las manos». Imagínate la tensión en esos banquetes palaciegos, el olor a cerdo asado y vino caro mezclado con el miedo a decir algo equivocado. Tú podrías comer tranquilo sabiendo que el emperador podría señalarte y decir tú al río Tíber. Y hablando de excesos, dejemos una cosa clara. Nerón no inventó las fiestas salvajes, pero las llevó a otro nivel. Organizaba orgías que duraban días, con músicos, bailarinas y montañas de comida que habrían alimentado a aldeas enteras. Una anécdota jugosa. Se dice que en una de estas fiestas, Nerón se disfrazó de mujer y desfiló por el palacio, mientras los invitados fingían no notar que su emperador estaba, digamos, demasiado metido en el papel. ¿Te imaginas el chisme en Roma al día siguiente? El olor a escándalo flotaba en el aire, mezclado con el perfume caro de los nobles que no sabían si reír o correr. Pero aquí está lo interesante. Estas fiestas no eran solo diversión, eran una forma de control. Nerón invitaba a senadores y rivales, los emborrachaba y luego usaba sus secretos para chantajearlos. Astuto o retorcido. Tú decides, pero espera, que hay más. Aunque Agripina seguía siendo la reina detrás del trono, su relación con Nerón empezaba a agrietarse. Ella quería un emperador obediente, pero Nerón, con 17 años, empezaba a cansarse de ser su marioneta. Imagínate el ambiente en el palacio. Agripina dando órdenes, Nerón poniendo los ojos en blanco y Séneca atrapado en el medio, intentando evitar una explosión. Una noche, según los historiadores, Nerón le gritó a su madre: «Yo soy el emperador, no tú». El resultado, Agripina le dio una de esas miradas que congelan la sangre, pero no se rindió. Ella seguía controlando las finanzas, los nombramientos y hasta los amores de Nerón. ¿Te imaginas tener una jefa así, que no solo te dice qué hacer, sino que también espía tus citas? Y aquí está otra bomba. Nerón empezó a enamorarse de alguien que no estaba en el guión de Agripina. Su nombre era Acté, una esclava liberada que no tenía nada que ver con la nobleza. Para Nerón, era una vía de escape, alguien que lo veía como hombre, no como emperador. Pero Agripina se puso furiosa. Una esclava robándole el control sobre su hijo, ni hablar. Intentó sabotear la relación, esparciendo rumores y amenazando a Acté. Pero Nerón, por primera vez, se plantó. Esto marcó el principio del fin de su obediencia ciega a su madre. Y chicos, eso iba a desatar un infierno que nadie vio venir. Conectemos esto con el presente, porque esta historia no es solo sobre togas y traiciones. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo para complacer a otros, fingiendo ser alguien que no eres? Nerón era un emperador atrapado en su propia imagen, un tipo que quería ser artista pero estaba forzado a ser tirano. Hoy, en un mundo de redes sociales donde todos mostramos una versión perfecta de nosotros mismos, ¿no es fácil caer en esa trampa? La lección aquí es que pretender ser algo que no eres puede mantenerte en la cima por un tiempo, pero tarde o temprano, la máscara se cae. Y cuando la de Nerón cayó, Roma tembló. Entonces, ¿qué nos deja este capítulo? Que los primeros años de Nerón fueron un juego de espejos, donde fingió ser un gobernante justo mientras su lado oscuro crecía. Pero el verdadero caos aún no había llegado. ¿Crees que Nerón podría haber sido un buen emperador si hubiera seguido los consejos de Séneca? Dime en los comentarios, porque el próximo capítulo va a incendiar todo. Vamos a hablar del gran fuego que devoró Roma y si Nerón realmente tocó la lira mientras su ciudad ardía. ¿Listos para más? Capítulo 5. El gran incendio que devoró Roma. ¿Accidente o plan maestro? Hey chicos, bienvenidos otra vez a este torbellino romano que es la vida de Nerón. Imagínate esto. Es el año 64, y Roma está a punto de convertirse en un infierno literal. El aire huele a madera chamuscada, sudor y pánico, mientras el cielo se tiñe de un rojo que parece sacado de una pesadilla. Las calles, normalmente llenas del bullicio de carros, mercaderes y el olor a pan recién horneado, ahora están ahogadas en gritos y el crepitar de las llamas. ¿Crees que sabes todo sobre el gran incendio de Roma? ¿Que Nerón estaba tocando la lira mientras su ciudad ardía, como dicen las películas? Olvídate de eso, porque aquí viene la primera bomba de este capítulo. El incendio que casi destruye Roma no fue solo un accidente. Y Nerón
no era solo un espectador inocente. ¿Listos para sumergiros en una de las tragedias más épicas y polémicas de la historia? Dime en los comentarios si crees que un líder puede ser tan retorcido como para quemar su propia ciudad. Y prepárate, porque este capítulo de los secretos del pasado oscuro va a quemarte la mente. Primera mentira que te han vendido. Nerón tocó la lira mientras Roma ardía, indiferente al sufrimiento de su pueblo. Falso. Esa imagen romántica de un emperador loco rasgueando su instrumento mientras las llamas devoraban todo es puro drama de Hollywood. Pero chicos, la verdad es mucho más complicada, y sí, mucho más escalofriante. Vamos a ponerte en el escenario, ¿vale? Es la noche del 18 de julio del año 64, y Roma está seca como un hueso después de meses sin lluvia. Las casas de madera están apiñadas como leña en una fogata, y los callejones estrechos son un laberinto donde el fuego puede correr más rápido que un gladiador. Una chispa, tal vez de una lámpara de aceite o una cocina olvidada, prende en las tiendas cerca del Circo Máximo. En cuestión de horas, lo que empezó como un pequeño fuego se convierte en un monstruo que devora barrios enteros. ¿Te imaginas el caos? Gente corriendo, niños llorando, el olor a ceniza sofocante mezclado con el pánico puro. Hablemos de los números, porque esto te va a dejar con la boca abierta. El incendio duró 6 días y 7 noches. Sí, leíste bien, casi una semana de llamas imparables. De los 14 distritos de Roma, 3 fueron completamente destruidos, y 7 quedaron en ruinas. Imagínate perder tu casa, tus cosas, todo, en un abrir y cerrar de ojos. Miles de personas se quedaron sin hogar, durmiendo en las calles o huyendo al campo, mientras el humo hacía que respirar fuera como tragar carbón. ¿Y dónde estaba Nerón cuando todo esto pasaba? Aquí está lo interesante. No estaba en Roma cuando empezó el incendio. Estaba en su villa en Anzio, a unos 50 kilómetros, probablemente practicando sus poemas o planeando su próximo recital. Pero cuando le llegó la noticia, regresó a la ciudad a toda velocidad. ¿Un héroe corriendo a salvar a su pueblo? No tan rápido, chicos. Y aquí viene la bomba que va a explotar tu cerebro. Hay quienes dicen que Nerón no solo sabía del incendio, sino que lo planeó. ¿Por qué? Porque quería reconstruir Roma a su imagen, como una especie de Steve Jobs del urbanismo, con un palacio nuevo y reluciente que sería la envidia del mundo. Los historiadores como Tácito y Suetonio cuentan que Nerón tenía un proyecto loco, la Domus Aurea, una casa dorada que sería más grande que cualquier palacio jamás construido. Pero había un problema. Necesitaba espacio, y los barrios pobres y desordenados de Roma estaban en el camino. Coincidencia que el incendio empezara justo donde él quería demoler. Imagínate la escena. Nerón mirando las llamas desde una colina, no con una lira, sino con una sonrisa calculadora, mientras sus asesores susurran planes de reconstrucción. ¿Te lo crees? Porque muchos romanos sí lo creyeron. Pero espera, que la cosa se pone más loca. Cuando Nerón volvió a Roma, no se quedó de brazos cruzados. Organizó equipos para combatir el fuego, abrió sus jardines para los refugiados y repartió comida como si fuera un influencer haciendo caridad en TikTok. Pero aquí está lo escalofriante. Mientras ayudaba, también aprovechó el desastre para culpar a alguien más. ¿A quién? A los cristianos. Una secta nueva y extraña que los romanos ya miraban con sospecha. Nerón dijo que ellos habían iniciado el incendio para cumplir alguna profecía loca. ¿La verdad? No hay pruebas de que los cristianos tuvieran algo que ver, pero Nerón necesitaba un chivo expiatorio para desviar la atención de los rumores que lo señalaban a él. Imagínate ser uno de esos cristianos, viviendo en un sótano húmedo, y de repente te acusan de quemar la ciudad. ¿Tú qué harías? Y hablando de rumores, dejemos una cosa clara. Los romanos no eran estúpidos. El olor a intriga estaba en el aire, mezclado con las cenizas. La gente empezó a murmurar. Nerón quemó Roma para construir su palacio. Nerón odia a los pobres y quería borrarlos. Y aunque él negaba todo, las sospechas crecían como las llamas. Para calmar al pueblo, Nerón prometió reconstruir Roma mejor que nunca, con calles más anchas, casas de piedra, y claro, su Domus Aurea, un palacio tan extravagante que tenía un lago artificial y estatuas cubiertas de oro. ¿Te imaginas gastar millones mientras tu ciudad todavía huele a quemado? Porque Nerón lo hizo sin pestañear. Pero aquí está donde la historia se pone absolutamente loca. Aunque Nerón no tocó la lira durante el incendio, sí aprovechó el desastre para alimentar su ego artístico.
Se dice que escribió un poema épico comparando el incendio con la caída de Troya, y lo recitó frente a sus cortesanos mientras las cenizas aún flotaban en el aire. Imagínate la cara de los senadores, con sus togas polvorientas, escuchando a su emperador declamar poesía en lugar de solucionar el desastre. ¿Era un genio incomprendido o un ególatra desquiciado? Tú decides, pero ese momento marcó un punto de no retorno. Nerón ya no era solo un emperador, era un espectáculo ambulante. Conectemos esto con el presente, chicos. ¿Alguna vez has visto a un líder usar una crisis para su propio beneficio? Tal vez un político que promete arreglar todo mientras posa para las cámaras, o un influencer que convierte una tragedia en contenido. Nerón fue el maestro de eso, usando el incendio para reforzar su poder y culpar a los débiles. Hoy, en un mundo de noticias falsas y chivos expiatorios, ¿no ves ecos de esto? La lección aquí es que las crisis sacan lo peor de los líderes, y Nerón estaba a punto de mostrar cuán bajo podía caer. Entonces, ¿qué nos deja este capítulo? Que el gran incendio de Roma no fue solo un desastre, fue un punto de inflexión que reveló el verdadero carácter de Nerón. ¿Lo planeó? ¿Fue un accidente que aprovechó? Dime en los comentarios qué crees, porque el próximo capítulo va a ponerte los nervios de punta. Vamos a hablar del asesinato de su propia madre, Agripina, y cómo los celos lo llevaron a un acto tan oscuro que hasta los romanos se horrorizaron. ¿Listos para más caos? Capítulo 6. Matricidio por celos enfermizos. La traición más oscura. Hey chicos, bienvenidos de vuelta a este viaje salvaje por el caos de Nerón. Imagínate esto, estamos en Roma, año 64, justo después del gran incendio, y el aire todavía huele a ceniza, miedo y traición. Las calles están llenas de escombros, pero en el Palacio Imperial, el drama es más ardiente que las llamas que devoraron la ciudad. ¿Crees que Nerón ya había tocado fondo con sus fiestas locas y su ego artístico? Olvídate de eso, porque aquí viene la primera bomba de este capítulo. Nerón no solo quemó Roma, sino que también mató a su propia madre, Agripina, en un acto tan retorcido que hace que las telenovelas parezcan un juego de niños. ¿Listos para sumergiros en la traición más oscura de la historia romana, impulsada por celos enfermizos y una paranoia que te pondrá la piel de gallina? Dime en los comentarios si alguna vez has sentido celos tan intensos que te nublaron la cabeza. Y prepárate, porque este capítulo de los secretos del pasado oscuro va a dejarte sin aliento. Primera mentira que te han vendido. Agripina murió de causas naturales, o al menos de un accidente trágico. Falso. Este no fue un simple adiós. Fue un asesinato planeado con una crueldad que haría temblar a cualquier guionista de Hollywood. Vamos a ponerte en el escenario, ¿vale? Es el año 59, 5 años después de que Nerón se convirtiera en emperador. El Palacio Imperial es un laberinto de mármol frío, con antorchas que arrojan sombras danzantes y un olor a incienso que no logra tapar la tensión. Agripina sigue siendo la reina detrás del trono, pero su control sobre Nerón se está desmoronando. ¿Por qué? Porque Nerón, ahora con 21 años, está harto de ser el títere de su madre. Y aquí está lo escalofriante. Esos rumores de incesto, esas miradas demasiado cercanas, han creado una mezcla tóxica de amor, odio y celos que está a punto de explotar. Hablemos de cómo llegó a este punto. Agripina había sido la arquitecta del poder de Nerón, envenenando a Claudio, eliminando a Británico y manipulando a medio senado. Pero ahora, Nerón quería volar solo. Y no estaba solo en esto. Tenía nuevos aliados, como Popea Sabina, una mujer tan ambiciosa como Agripina, pero con un encanto que volvía loco al emperador. Popea era todo lo que Agripina no. Joven, seductora, y sobre todo no era su madre. Imagínate la escena. Nerón, enamorado, susurrándole a Popea sus sueños de ser libre, mientras Agripina, desde el otro lado del palacio, escucha los rumores y hierve de celos. ¿Te imaginas tener a alguien tan controlador que no soporta verte feliz con otra persona? Porque eso era Agripina. Y esos celos la llevaron directo a la tumba. Y aquí viene la bomba que va a explotar tu cerebro. Nerón no solo quiso matar a su madre, lo intentó varias veces, cada una más loca que la anterior. La primera idea fue digna de un villano de caricatura. Nerón invitó a Agripina a un viaje en barco desde Baiae, una ciudad costera donde los ricos se relajaban. Pero este no era cualquier barco. ¿O no, chicos? Este era un barco trampa, diseñado para colapsar en el mar y hundirla. Imagínate a Agripina,
vestida con sus mejores joyas, subiendo a bordo, sin sospechar nada. El plan era perfecto. El techo del barco se derrumbaría. Ella se ahogaría. Y Nerón podría decir, ¡qué tragedia! Pero aquí está lo verdaderamente loco. Agripina era una nadadora increíble. Cuando el barco se hundió, ella nadó hasta la orilla como si fuera una sirena enfurecida. ¿Te imaginas la cara de Nerón cuando le contaron que su madre seguía viva? Fracasó el plan A. Pero Nerón no se rindió. Si el barco no funcionó, había métodos más directos. Según los historiadores, Nerón envió a un grupo de soldados liderados por un tal Aniceto, un tipo que no hacía preguntas y seguía órdenes. La noche del asesinato, Agripina estaba en su villa, probablemente sospechando que algo andaba mal. Imagínate el ambiente, el olor a sal marina entrando por las ventanas, el sonido de las olas rompiendo en la costa, y de repente el crujir de botas militares acercándose. Los soldados entraron, y Agripina, con la dignidad de una emperatriz, no suplicó. Se dice que miró a los asesinos y dijo, «Golpead aquí, en el vientre que dio a luz a Nerón. ¿Te da escalofríos? Porque a mí sí». Una espada la atravesó, y así Agripina, la mujer que había moldeado a Nerón, murió a manos de su propio hijo. Y aquí está donde la cosa se pone absolutamente loca. Nerón no sintió alivio después del asesinato. Al contrario, se volvió paranoico. Dicen que empezó a ver el fantasma de Agripina en los pasillos del palacio, que oía su voz en la noche, acusándolo. Imagínate dormir en una cama de oro, rodeado de lujo, pero con el peso de haber matado a tu madre. ¿Tú podrías vivir con eso? Porque Nerón intentó taparlo con más fiestas, más recitales, pero el daño estaba hecho. Este matricidio no solo lo liberó de Agripina, también liberó al monstruo dentro de él. Sin su madre, no había nadie para frenarlo, y Roma estaba a punto de descubrir cuán lejos podía llegar. Pero espera, que hay más. El asesinato de Agripina no fue solo personal, fue político. Nerón necesitaba mostrarle al Senado y al pueblo que él era el jefe, no un títere. Pero el plan le salió mal. Los romanos, aunque estaban acostumbrados a los escándalos, se horrorizaron. Matar a tu madre era un tabú incluso en una ciudad donde el veneno era más común que el agua. El olor a escándalo impregnó Roma, mezclado con el incienso de los templos donde la gente rezaba por un mejor emperador. Nerón intentó justificarlo, diciendo que Agripina planeaba traicionarlo. Pero, ¿sabes qué? Nadie le creyó. Hipopea, la nueva reina en su corazón, estaba encantada, porque ahora no había nadie más en el camino. Conectemos esto con el presente, chicos. ¿Alguna vez has sentido que los celos te llevan a hacer algo de lo que luego te arrepientes? Tal vez una discusión que se salió de control o una decisión impulsiva que cambió todo. Nerón dejó que los celos y la paranoia lo consumieran, y el precio fue la vida de la persona que lo había hecho emperador. Hoy, en un mundo donde las redes sociales pueden amplificar los celos y el odio, ¿no ves historias similares? La lección aquí es que el poder y la emoción son una mezcla peligrosa, y Nerón estaba a punto de aprenderlo de la manera más dura. Entonces, ¿qué nos deja este capítulo? Que el asesinato de Agripina fue el momento en que Nerón cruzó una línea de la que no había vuelta atrás. Matar a su madre no solo lo liberó, lo desató. ¿Crees que Nerón se arrepintió alguna vez? ¿O ya estaba demasiado perdido en su propia locura? Dime en los comentarios, porque el próximo capítulo va a ponerte los nervios de punta. Vamos a hablar de las esposas de Nerón y cómo sus matrimonios terminaron en sangre y tragedia. ¿Listos para más? Capítulo 7. Esposas sacrificadas en el altar del poder. Hey chicos, aquí estamos otra vez, hundidos hasta las rodillas en el drama sangriento del Imperio Romano. Imagínate esto. Estamos en Roma, año 62, y el Palacio Imperial es un hervidero de intrigas donde el olor a perfume caro y vino dulce no puede tapar el hedor de la traición. Las antorchas parpadean, proyectando sombras que parecen susurrar secretos, y Nerón, ahora con 24 años, está más desatado que nunca. ¿Crees que después de matar a su madre, Nerón se calmó y se convirtió en un esposo amoroso? Olvídate de eso, porque aquí viene la primera bomba de este capítulo. Las esposas de Nerón no fueron solo trofeos o compañeras, fueron víctimas de su ego desquiciado, sacrificadas en un altar de poder, celos y violencia. Listos para sumergiros en los matrimonios tóxicos que hicieron temblar a Roma.
Dime en los comentarios si alguna vez has visto una relación tan destructiva que parecía sacada de una tragedia. Y prepárate, porque este capítulo de los secretos del pasado oscuro va a ponerte los pelos de punta. Primera mentira que te han vendido. Los matrimonios de Nerón eran solo alianzas políticas típicas de la época. Falso. Estos no eran acuerdos fríos entre nobles. Eran campos de batalla donde el amor, si alguna vez existió, se ahogó en sangre y ambición. Vamos a ponerte en el escenario, ¿vale? Estás en el corazón de Roma, donde el murmullo de la ciudad, carros traqueteando, mercaderes gritando, el eco de las trompetas de la guardia pretoriana se mezcla con los rumores de palacio. Nerón, libre de la sombra de su madre Agripina, cree que ahora puede hacer lo que quiera. Pero en su vida amorosa, las cosas están a punto de ponerse más oscuras que un callejón romano a medianoche. Sus dos esposas principales, Octavia y Popea Sabina, no solo fueron peones en su juego, fueron destruidas por un hombre que veía el matrimonio como un escenario para su propia locura. Empecemos con Octavia, la primera esposa de Nerón. Esta pobre chica era la hija de Claudio, el emperador que Agripina envenenó para poner a Nerón en el trono. Imagínate ser Octavia, apenas una adolescente, obligada a casarte con tu hermanastro adoptivo a los 13 años. Todo porque tu madrastra quería atar cabos sueltos. ¿Te imaginas un matrimonio arreglado con alguien que no te soporta? Porque eso era Octavia para Nerón, un recordatorio constante de Agripina y su control. El matrimonio, desde el año 53, fue un desastre. Octavia era dulce, respetada por el pueblo, pero para Nerón era un estorbo. Él prefería a Acté, la esclava liberada que mencionamos antes, o más tarde, a Popea Sabina, una mujer que sabía cómo jugar con su ego. Octavia vivía en un palacio donde el olor a incienso caro no podía tapar la humillación. ¿Sabías que Nerón la ignoraba en público y la encerraba en sus aposentos para que no molestara? Cruel, ¿verdad? Y aquí viene la bomba que va a explotar tu cerebro. En el año 62, Nerón decidió deshacerse de Octavia de una vez por todas. ¿El motivo? Quería casarse con Popea Sabina, que no solo era hermosa, sino una estratega que hacía que Agripina pareciera una principiante. Pero divorciarse en Roma no era tan simple, especialmente cuando Octavia era la hija de un emperador y el pueblo la adoraba. ¿Qué hizo Nerón? Acusarla de adulterio, una mentira tan descarada que hasta los senadores se atragantaron con su vino. Imagínate la escena. Octavia, pálida y temblorosa, llevada a juicio mientras Nerón y Popea planeaban su boda. La condenaron al exilio en una isla miserable. Pero eso no fue suficiente. Aquí está lo escalofriante. Nerón ordenó que la ejecutaran. Según los historiadores, le cortaron las venas y la dejaron desangrarse en un baño caliente para que pareciera un suicidio. ¿Te imaginas el terror de esa chica, sabiendo que su propio esposo la estaba matando? El pueblo de Roma lloró por Octavia, pero Nerón ya estaba brindando con Popea. Ahora, hablemos de Popea Sabina, porque esta mujer es otra pieza del rompecabezas. Popea no era una víctima inocente como Octavia. Era ambiciosa, astuta y sabía cómo envolver a Nerón con su encanto. Imagínate una mujer que entra a una sala y todos giran la cabeza. Pelo brillante, vestido que parece tejido por dioses, y una mirada que dice, yo controlo esto. Popea no solo quería ser la esposa de Nerón, quería ser su musa, su reina, su todo, y por un tiempo lo logró. En el año 62, después de la muerte de Octavia, Nerón se casó con ella en una ceremonia tan extravagante que el olor a flores y vino impregnó Roma durante días. Pero aquí está lo interesante. Popea no era solo una cara bonita. Se dice que fue ella quien empujó a Nerón a matar a Agripina, susurrándole que su madre nunca lo dejaría ser libre. ¿Te imaginas una relación donde tu pareja te convence de cometer un matricidio? Porque eso era Popea. Pero espera, que la cosa se pone absolutamente loca. Popea no tuvo un final feliz. Capítulo 8. La persecución cristiana. Sangre en el Coliseo. Hey chicos, bienvenidos de nuevo a este torbellino de locura que es la vida de Nerón. Imagínate esto, estamos en Roma, año 64, justo después del gran incendio que dejó la ciudad en cenizas. El aire está cargado de un olor acre a madera quemada, sudor y desesperación, mientras el murmullo de la multitud en las calles se mezcla con el eco lejano de gritos de terror. ¿Crees que Nerón, después de culpar a los cristianos por el incendio,
Se limitó a señalarlos y seguir con su vida. Olvídate de eso, porque aquí viene la primera bomba de este capítulo. Nerón desató una persecución tan brutal contra los cristianos que convirtió el Coliseo en un escenario de pesadillas, con torturas que harían palidecer a cualquier director de cine de terror. ¿Listos para sumergiros en una de las páginas más sangrientas de la historia romana? Dime en los comentarios si alguna vez has sentido que te culpan por algo que no hiciste. Y prepárate, porque este capítulo de los secretos del pasado oscuro va a ponerte la piel de gallina. Primera mentira que te han vendido. Los cristianos eran solo un grupito molesto que Nerón castigó para calmar al pueblo. Falso. Estos no eran solo unos rebeldes religiosos. Eran un chivo expiatorio perfecto para un emperador que necesitaba desviar la atención de sus propios desastres. Vamos a ponerte en el escenario, ¿vale? Es el año 64, y Roma todavía apesta a ceniza y miedo. Las calles están llenas de escombros, los templos están abarrotados de gente rezando por un milagro, y Nerón está en problemas. Los rumores corren como el fuego mismo. Nerón quemó Roma para construir su palacio dorado. Nerón es un loco que nos va a llevar a todos al abismo. Él sabe que necesita un culpable, y rápido. ¿Y quién mejor que los cristianos? Una secta nueva que hablaba de un solo Dios y se reunía en secreto, haciendo que los romanos tradicionales los miraran con ojos de sospecha. Imagínate ser uno de esos cristianos, escondiéndote en un sótano húmedo, rezando en voz baja, mientras el emperador te señala como el enemigo público número 1. ¿Te da escalofríos? Porque debería. Hablemos de cómo empezó esta persecución. Después del incendio, Nerón necesitaba un espectáculo que desviara la atención de los rumores. Y chicos, cuando decimos espectáculo, no hablamos de un concierto de lira. Estamos hablando de una cacería humana que convirtió Roma en un circo de sangre. Según el historiador Tácito, Nerón acusó a los cristianos de haber iniciado el incendio para cumplir una especie de profecía apocalíptica. ¿Pruebas? Ninguna. ¿Importaba? Para nada. El pueblo, hambriento de venganza y con el olor a quemado todavía en la nariz, se tragó la historia. Imagínate la escena. Soldados romanos irrumpiendo en casas, arrastrando a hombres, mujeres e incluso niños a la calle, mientras el olor a hierro y miedo llenaba el aire. Los cristianos eran una minoría, fáciles de culpar, y Nerón sabía exactamente cómo usarlos para salvar su pellejo. Y aquí viene la bomba que va a explotar tu cerebro. Las torturas que Nerón desató contra los cristianos no fueron solo castigos, fueron un espectáculo diseñado para entretener. Imagínate el Coliseo, o más bien los anfiteatros de la época, porque el Coliseo como tal aún no existía, lleno de miles de romanos gritando, con el olor a sudor, vino y sangre fresca flotando en el aire. Nerón ordenó que los cristianos fueran crucificados, como si fueran criminales comunes, pero eso era solo el aperitivo. Algunos fueron atados a postes y cubiertos de brea para servir como antorchas humanas, iluminando los jardines imperiales durante las fiestas de Nerón. ¿Te lo puedes imaginar? El crepitar de las llamas, los gritos de agonía, y Nerón, probablemente con una copa de vino en la mano, mirando desde su palco como si fuera el director de una película de terror. Otros fueron arrojados a las fieras en la arena, desgarrados por leones y osos mientras la multitud rugía. Tú podrías sentarte a ver algo así sin vomitar, porque los romanos aplaudían como si fuera un partido de fútbol. Pero espera, que la cosa se pone absolutamente loca. Nerón no solo quería castigar a los cristianos, quería humillarlos. Se dice que organizó representaciones teatrales, donde los cristianos eran forzados a actuar en tragedias mitológicas que terminaban con su muerte real. Imagínate esto, un pobre hombre vestido como Hércules, obligado a subir a una pira ardiente para representar su muerte, mientras el público se reía. El olor a carne quemada, el sonido de los gritos y el eco de las risas de una multitud que había perdido toda humanidad. ¿Sabías que algunos cristianos enfrentaron su destino cantando himnos, incluso mientras las llamas los consumían? Esa valentía debió ponerle los nervios de punta a Nerón, porque mostraba que no podía quebrarlos del todo. ¿Qué harías tú, enfrentado a una muerte tan brutal por algo en lo que crees? Y aquí está lo escalofriante. Esta persecución no solo fue cruel, fue un punto de inflexión para Nerón. Al culpar a los cristianos, no solo desvió la atención del incendio, sino que también consolidó su imagen como un emperador que protegía a Roma. Pero el precio fue alto. Los romanos,
Aunque amaban los juegos sangrientos, empezaron a murmurar. El olor a escándalo volvió a impregnar la ciudad, mezclado con el humo de los sacrificios en los templos. Algunos senadores, en voz baja, decían: «Esto es demasiado, incluso para Nerón». Pero él no escuchaba. Estaba demasiado ocupado planeando su próximo espectáculo, su próxima fiesta, su próxima locura. Y mientras tanto los cristianos se convirtieron en mártires, sus muertes alimentando una fe que, irónicamente, sobreviviría al propio Nerón y al imperio que él gobernaba. Conectemos esto con el presente, chicos. ¿Alguna vez has visto cómo se culpa a un grupo entero por los problemas de una sociedad? Tal vez en las noticias, en las redes sociales, donde se señala a una minoría para desviar la atención de los verdaderos culpables. Nerón fue el maestro de esta táctica, usando a los cristianos como chivo expiatorio para tapar sus fracasos. Hoy, en un mundo donde las fake news y los discursos de odio se esparcen como el fuego, ¿no ves ecos de esto? La lección aquí es que culpar a los débiles nunca soluciona nada. Solo crea más sangre y más división. ¿Crees que Nerón sabía que estaba sembrando las semillas de su propia caída al hacer esto? Entonces, ¿qué nos deja este capítulo? Que la persecución de los cristianos no fue solo un acto de crueldad, fue una declaración de poder de un emperador que estaba perdiendo el control. Nerón convirtió el dolor en espectáculo, pero también mostró al mundo cuán lejos estaba dispuesto a ir. ¿Crees que esta brutalidad fue solo un desliz, o la prueba de que Nerón ya estaba perdido en su propia locura? Dime en los comentarios, porque el próximo capítulo va a subir la apuesta. Vamos a hablar del reinado de terror de Nerón, con ejecuciones masivas y excesos que llevaron a Roma al borde del colapso. ¿Listos para más caos? Capítulo 9. El reinado del terror. Rebeliones y excesos finales. Hey chicos, aquí estamos otra vez, metidos de lleno en el torbellino de locura que fue la vida de Nerón. Imagínate esto. Estamos en Roma, año 65, y la ciudad está al borde del colapso. El aire huele a una mezcla asfixiante de incienso caro, sudor de gladiadores, y el miedo que se filtra por cada esquina del palacio imperial. Las calles, antes vibrantes con el bullicio de los mercados, ahora susurran rumores de rebelión, mientras el eco de botas militares resuena como un tambor de guerra. ¿Crees que después del incendio y las persecuciones, Nerón finalmente se controló y gobernó con sabiduría? Olvídate de eso, porque aquí viene la primera bomba de este capítulo. Los últimos años de Nerón fueron un reinado de terror absoluto, con ejecuciones masivas, suicidios forzados y fiestas tan extravagantes que vaciaron las arcas de Roma. ¿Listos para sumergiros en el caos final que llevó al imperio a la ruina? Dime en los comentarios si alguna vez has visto a alguien autodestruirse por su propio ego. Y prepárate, porque este capítulo de los secretos del pasado oscuro va a ponerte los nervios de punta. Primera mentira que te han vendido. Nerón era solo un emperador excéntrico que perdió el rumbo por su amor al arte. Falso. Este tipo no era un simple soñador incomprendido. Era un tirano paranoico que convirtió Roma en su patio de juegos mortal, aplastando a cualquiera que oliera a amenaza. Vamos a ponerte en el escenario, ¿vale? Es el año 65, y Roma está tambaleándose. El gran incendio dejó a miles sin hogar. Los impuestos están por las nubes para financiar la Domus Aurea, ese palacio dorado que parece más un parque temático de lujo, y el pueblo empieza a cansarse del emperador que prefiere cantar en un escenario a gobernar. Imagínate caminar por las calles de Roma, el olor a pan rancio, el murmullo de la plebe hambrienta, y el sonido lejano de las liras de Nerón ensayando para su próximo recital. Pero detrás de esa fachada artística, hay un hombre que ve traidores en cada sombra. Hablemos de la paranoia que consumió a Nerón. Después de matar a su madre Agripina y a sus esposas, Octavia y Popea, Nerón ya no confiaba en nadie. ¿Sabías que empezó a sospechar incluso de sus amigos más cercanos? Imagínate sentarte a cenar con el emperador, con el aroma de cerdo asado y vino llenando el aire, pero sabiendo que un comentario fuera de lugar podía costarte la vida. En el año 65, estalló la conspiración de Pisón, un complot para asesinar a Nerón y poner a un noble llamado Cayo Pisón en el trono. ¿El problema? Alguien delató el plan, y aquí está lo escalofriante. Nerón no se limitó a castigar a los conspiradores. Desató una purga que hizo que Roma oliera a sangre durante meses. Senadores, generales, poetas, incluso su antiguo tutor Séneca. Sí, el filósofo que intentó mantenerlo en el camino recto, fueron forzados a suicidarse.
Imagínate recibir una nota del emperador que dice, mátate o lo haremos por ti. ¿Tú qué harías? Porque muchos, con lágrimas en los ojos, se cortaron las venas para salvar a sus familias. Y aquí viene la bomba que va a explotar tu cerebro. Nerón no solo mataba por seguridad, mataba por placer. Se dice que disfrutaba viendo cómo sus víctimas se despedían de sus seres queridos antes de abrirse las venas. Una anécdota escalofriante. Cuando Séneca recibió la orden de suicidarse, intentó hacerlo con dignidad, pero el corte no fue suficiente, y Nerón envió soldados para ayudarlo a terminar el trabajo. Imagínate la escena, el gran filósofo, sangrando en su villa, rodeado de soldados que no tienen piedad, mientras el olor a hierro y muerte llena el aire. Y Nerón, probablemente en su palacio, brindando con vino mientras planeaba su próxima actuación. Te da escalofríos, porque a mí sí. Pero espera, que la cosa se pone absolutamente loca. Mientras Roma se desangraba, Nerón estaba más obsesionado que nunca con su arte. Organizó una gira por Grecia. Sí, una gira, como si fuera una estrella de rock, para competir en festivales de poesía y música. Imagínate al emperador de Roma, con su toga reluciente, subiendo a un escenario en Atenas, tocando la lira frente a miles de personas que aplaudían, porque sabían que no hacerlo podía costarles la cabeza. ¿Sabías que ganó todos los concursos? No porque fuera un genio, sino porque los jueces estaban aterrorizados. Mientras tanto en Roma, las arcas se vaciaban. Nerón gastaba fortunas en sus espectáculos, en estatuas de sí mismo, y en su Domus Aurea, que tenía paredes cubiertas de oro, y un lago artificial más grande que un estadio. Imagínate el contraste, el pueblo comiendo migajas, el olor a miseria en las calles, y Nerón bañándose en lujo como si fuera un dios. Y hablando de excesos, dejemos una cosa clara. Las fiestas de Nerón eran algo fuera de este mundo. Organizó banquetes que duraban días, con bailarinas, músicos y montañas de comida que podrían haber alimentado a ciudades enteras. Una anécdota jugosa. Se dice que en una de estas fiestas, Nerón se disfrazó de dios Apolo y obligó a los invitados a adorarlo. El palacio olía a flores exóticas, vino derramado y el sudor nervioso de los senadores que fingían divertirse. Pero detrás de las risas, el miedo era palpable. Cada fiesta era una trampa. Nerón usaba estos eventos para espiar a sus enemigos, grabar sus secretos y luego chantajearlos. ¿Te imaginas ir a una fiesta donde el anfitrión podría matarte si no aplaudes lo suficiente? Porque eso era ser invitado de Nerón. Y aquí está lo verdaderamente loco. Mientras Nerón se hundía en su paranoia y sus excesos, Roma empezaba a romperse. Las provincias, cansadas de pagar impuestos para financiar sus caprichos, comenzaron a rebelarse. En el año 68, un gobernador llamado Vindex levantó un ejército en la Galia, gritando que Nerón era un tirano que debía caer. Imagínate el pánico en el palacio, el olor a cera de las antorchas, los susurros de los sirvientes, y Nerón probablemente recitando un poema, mientras el mundo se le venía abajo. La guardia pretoriana, que una vez lo apoyó, empezó a dudar. Y chicos, cuando pierdes a los tipos con las espadas, sabes que el fin está cerca. Conectemos esto con el presente, porque esta historia no es solo sobre togas y traiciones. ¿Alguna vez has visto a alguien tan obsesionado con su imagen que destruye todo a su alrededor? Tal vez un influencer que vive para los likes, o un jefe que sacrifica a su equipo por su ego. Nerón fue el rey de eso, dejando que su paranoia y sus caprichos artísticos quemaran un imperio. Hoy, en un mundo donde la fama y el poder pueden cegar a cualquiera, ¿no ves ecos de esto? La lección aquí es que el ego descontrolado no solo te destruye a ti, arrastra a todos los que te rodean. ¿Crees que Nerón podría haber cambiado si alguien lo hubiera detenido a tiempo? Entonces, ¿qué nos deja este capítulo? Que los últimos años de Nerón fueron un torbellino de sangre, excesos y rebeliones que marcaron el principio del fin. Roma estaba harta, y el emperador estaba a punto de enfrentarse a su destino. Dime en los comentarios si crees que Nerón era un genio incomprendido o simplemente un loco con poder, porque el próximo capítulo va a cerrar esta historia con una caída épica. La huida de Nerón, su supuesto suicidio y el fin de una dinastía. ¿Listos para el gran final? Capítulo 10. La caída del emperador loco. ¿Suicidio o asesinato encubierto? Hey chicos, llegamos al final de esta montaña rusa romana. Imagínate esto.
Año 68. Roma apesta a miedo, rebelión y el humo de un imperio que se desmorona. Las calles están llenas de gritos, el palacio imperial es un nido de traiciones, y Nerón, con 30 años, está a punto de perderlo todo. ¿Crees que el emperador que incendió Roma y mató a su madre tuvo un final digno? Olvídate de eso, porque aquí viene la bomba final. Nerón cayó en una huida patética, con un supuesto suicidio que huele más a asesinato encubierto. ¿Listos para el cierre épico de los secretos del pasado oscuro? Dime en los comentarios si crees que Nerón merecía este final. Y no te olvides de suscribirte al canal para más historias que te volarán la cabeza. Primera mentira que te han vendido. Nerón murió como un héroe trágico, enfrentando su destino con valor. Falso. Este tipo no tuvo un final de película épica. Fue un desastre de cobardía y desesperación. Vamos al grano. En el año 68, las provincias se rebelaron, lideradas por tipos como Vindex y Galba, hartos de los impuestos y las locuras de Nerón. La guardia pretoriana, sus fieles matones, lo abandonó. Imagínate el palacio, el olor a cera quemada, sirvientes huyendo, y Nerón, solo, sudando, dándose cuenta de que el juego terminó. ¿Qué hizo? Corrió como rata, disfrazado, a una villa fuera de Roma. ¿Te imaginas al emperador del mundo, escondido como ladrón, con el eco de las botas de sus enemigos acercándose? Y aquí está la bomba final. Nerón no murió peleando. Según los historiadores, se escondió con unos pocos leales, y al verse acorralado, se apuñaló en la garganta, o alguien lo ayudó a hacerlo. Imagínate la escena, un cuchillo temblando en sus manos, el olor a sangre y miedo, y sus últimas palabras, según Suetonio. ¿Qué gran artista muere conmigo? ¿Patético o poético? Tú decides, pero su muerte marcó el fin de la dinastía Julio-Claudia, dejando a Roma en caos. ¿Fue suicidio o un empujoncito de sus últimos amigos? El olor a traición estaba en el aire, y nunca lo sabremos. Reflexión final. Chicos, Nerón nos enseña que el poder sin control es un incendio que quema todo, incluso a quien lo enciende. ¿Crees que hoy, en un mundo de egos y ambiciones, seguimos criando pequeños Nerones? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete a Los Secretos del Pasado Oscuro y dime desde dónde ves esto. ¿Tu sofá? ¿El trabajo? ¿Escondido en clase? Nos vemos en la próxima historia para desenterrar más verdades que Hollywood nunca te contó.